Existen noxas o estímulos lesivos capaces de generar cambios en la estructura o morfología celular detectables al microscopio, denominadas atipias. Cuando una célula atípica presenta compromiso en la integridad de su aparato genético y es dejada a libre evolución, podría sufrir transformación maligna. A estas alteraciones se les conoce como lesiones premalignas. Objetivo del video de hoy. Bienvenidos a Oncofast, videos académicos sobre el cáncer. Comencemos. Lesiones premalignas. Como encontrarán en la literatura, existen gran cantidad de lesiones premalignas, la mayoría de ellas originadas en los epitelios, tejido de revestimiento de las superficies corporales externa e interna. Lo importante a recordar sobre los epitelios es que son tejidos constituidos por un grupo de células maduras distribuidas de manera regular y sobre todo que descansan sobre una membrana basal que las separa del tejido conectivo subyacente. En el contexto de las neoplasias, cuando las células son afectadas por estímulos lesivos o carcinógenos, ellas intentan adaptarse para mantener su función. Cuando el estímulo lesivo es suprimido, todo este fenómeno puede revertirse y las células retornar a la normalidad. Ahora, cuando el estímulo lesivo persiste y las células no logran adaptarse, ocurren cambios morfológicos en ellas, en su forma, tamaño, orientación, es decir, la disposición dentro del tejido e incluso cambios en la manera de dividirse de estas células. A esto se le conoce como atipias. Ahora, cuando estos cambios o atipias se observan en el microscopio, pueden observarse en células sueltas o separadas obtenidas por citología o pueden evidenciarse en segmentos de tejido obtenidos por biopsia, es decir, por histología. Entonces, a medida que se van acentuando los cambios atípicos, estas células más se van alejando de su morfología normal y de la disposición normal que tienen en el tejido con respecto a las células normales del tejido en el que se originaron. En este momento se da cabida al término displasia, es decir, células que morfológicamente y en la orientación en el tejido se alejan de la morfología y disposición de la célula madura que les dio origen. Además de esto, estas células displásicas van perdiendo función y adquiriendo potencial de malignización, lo que constituye una lesión premaligna. Esto sucede sobre todo en tejidos que han sufrido cambios adaptativos previos, fisiológicos o no, como lo son la metaplasia y la hiperplasia fundamentalmente. Bien, las displasias que persisten en el tiempo van adquiriendo características cada vez más severas, por lo que en las etapas iniciales las formas de clasificación, tanto para la citología como para la histología, cuando hacían referencia a las lesiones displásicas, las mencionaban como displasias leves, moderadas o severas, o había clasificaciones en displasias de bajo grado y en displasias de alto grado. Esto dependiendo siempre del grado de compromiso de las células y del grado de compromiso con respecto al espesor del epitelio. Veamos esto mejor con el ejemplo del cuello uterino en la mujer. Entonces, fíjense, con el test de Papa Nicolau o la citología ginecológica convencional se obtienen muestras de células que corresponden a las células epiteliales de revestimiento del cuello uterino, que observadas al microscopio pueden detectarse los cambios o displasias que ésta presenta. ¿Qué características se toman en cuenta? Bueno, lo primero es la forma y el tamaño de la célula, la forma y el tamaño de los núcleos de esa célula. Lo tercero es lo que se conoce como la relación núcleo-citoplasma, es decir, el tamaño del citoplasma relacionado con el tamaño del núcleo, que normalmente tienen una relación donde el citoplasma es 4 a 6 veces más grande que el núcleo, pero que en las células displásicas esta relación puede llegar a ser incluso de 1 a 1. Lo otro que se evalúa es la presencia de mitosis atípicas. Normalmente una mitosis tiene 2 polos, las atípicas pueden tener más de 2 polos,
Y finalmente, la disposición del material genético dentro del núcleo, es decir, la disposición de la cromatina, que en las células displásicas se van haciendo hipercromáticas. Entonces, cada una de estas características va sumando y va, digamos, diciéndole al observador el grado de displasia que presenta la célula. Y en la clasificación antigua, ellas eran encasilladas en displasias de leve, moderado o severas, o displasias de bajo grado y alto grado. Actualmente existe una nueva clasificación donde estas alteraciones, recuerden que son alteraciones celulares, estamos hablando de citología, las reportan como lesiones intraepiteliales, es decir, lesiones de células epiteliales. Y estas lesiones pueden ser de bajo grado o de alto grado. Esta es la clasificación actual con la que se reporta o dan el reporte citológico en un test de Papa Nicolau o citología vaginal convencional cuando existen alteraciones displásicas en estas células. Ahora, estos hallazgos citológicos deben tener una correlación histológica. Me explico. Cuando una mujer que tiene hallazgos de lesiones intraepiteliales de alto o bajo grado en su citología y se le realiza una biopsia de cuello uterino, es decir, ahora la muestra es histológica, pueden observarse cambios, alteraciones o displasias que comprometen al tercio basal del epitelio, a los 2/3 o a los 3/3. Esto en la nomenclatura actual para biopsia o histología del cuello uterino es reportada como neoplasia intraepitelial cervical de cuello uterino, es decir, NIC, que puede ser 1 cuando es solo el tercio basal, NIC 2, 2/3, NIC 3, 3/3. Esto debe tener una correlación con los hallazgos de la citología. ¿Cómo sería esa correlación? Cuando la citología nos reporta un LIE, es decir, una lesión intraepitelial de bajo grado, la biopsia de esa paciente debería correlacionarse reportando un NIC 1, es decir, una neoplasia intraepitelial cervical 1. Ahora, por el contrario, si la citología nos reporta un LIE o una lesión intraepitelial de alto grado, cuando se realiza la biopsia, el reporte debería decir, o la correlación lógica es que el reporte diga neoplasia intraepitelial cervical 2 o 3, que son la correspondencia a los LIE de alto grado en la citología. Bien, ahora, dato importante. Estadísticamente, LIE de bajo grado que se correlaciona con NIC 1, estadísticamente tienen baja probabilidad de convertirse o desarrollar un cáncer. Por el contrario, estadísticamente, un LIE de alto grado citológico o un NIC 2 o 3, que es histológico, estadísticamente tienen mucha probabilidad de evolucionar a cáncer. Y como verán, los reportes en estas clasificaciones se refieren, tanto en citología como en histología, a lesiones intraepiteliales, es decir, cambios o displasias que ocurren dentro del epitelio y están circunscritas exclusivamente al epitelio. Ahora, en este punto voy a explicarle un concepto que es de mucha importancia y trascendencia en oncología. Cuando una lesión premaligna ocupa todo el espesor del epitelio, dentro de la nueva nomenclatura también se le define como carcinoma in situ. Es decir, una lesión premaligna que ocupa todo el espesor del epitelio, pero respeta la membrana basal. No atraviesa la membrana basal, por tanto, esta lesión o las células displásicas de esta lesión nunca tienen contacto con vasos sanguíneos o linfáticos. Por tanto, un carcinoma in situ no tiene capacidad de dar metástasis. Ahora, si este carcinoma in situ se deja libre evolución, no se le da tratamiento, las células displásicas siguen proliferando, siguen transformándose y llega el momento en que rompen la membrana basal e invaden el tejido conectivo subyacente, lo que ya las convierte en cáncer. Es decir, en un carcinoma, un cáncer invasor o infiltrante, ahora sí con capacidad metastásica, porque recordemos que en el tejido que está por debajo de la membrana basal, si hay vasos linfáticos y vasos sanguíneos, a través de los cuales este tumor que ya se ha convertido en cáncer, de él pueden desprenderse células que pueden hacer metástasis. ¿Ven la diferencia?
Finalmente, voy a mencionarles una serie de lesiones premalignas a distintos niveles del organismo, partiendo o concluyendo que las lesiones premalignas son originadas en los epitelios a partir de cambios displásicos que por lo general están precedidos por cambios adaptativos de tipo metaplasia o de tipo hiperplasia. En la piel, la lesión premaligna más frecuente es la queratosis actínica. En los labios es la queilitis actínica. Dentro de la cavidad oral se pueden presentar lesiones premalignas como lo es la leucoplasia, la eritroplasia de Queyrat. En el epitelio de la vía respiratoria, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que en los fumadores puede sufrir una metaplasia, es decir, una sustitución de este epitelio por un epitelio plano estratificado que no tiene función, pero que es un cambio metaplásico que de perpetuarse la exposición al humo del tabaco, estas células pueden sufrir transformación maligna, entonces constituye una lesión premaligna. En el esófago, que tiene un epitelio plano estratificado, en los pacientes con reflujo gastroesofágico persistente, es decir, crónico, este epitelio puede sufrir un cambio adaptativo, es decir, una metaplasia, que sería una sustitución de este epitelio plano estratificado por un epitelio cilíndrico simple de tipo intestinal, que constituye lo que se conoce como el esófago de Barrett, que es una lesión premaligna también. Lo mismo ocurre en la mama, en el tejido glandular, la hiperplasia ductal atípica, o la neoplasia intraepitelial ductal de la mama. Ejemplos como el estómago, donde la gastritis atrófica da origen a una metaplasia de tipo intestinal, constituyendo una lesión premaligna. En el colon, la aparición de pólipos de tipo adenoma, sobre todo el adenoma velloso, y así sucesivamente en el útero de la mujer, en la capa interna, en el endometrio, la hiperplasia endometrial atípica constituye una lesión premaligna, lo mismo que en el hombre la hiperplasia prostática. Una lesión premaligna no es cáncer, pero dejarla sin tratamiento es asumir el riesgo cierto de que pueda sufrir transformación y convertirse en una neoplasia maligna que pudo ser evitada. Ahora, las neoplasias malignas tienen características específicas dependiendo de su origen. De ellas hablaremos en el próximo video. No olviden suscribirse al canal y compartir esta información con otros. Les habló el doctor José Manuel García y nos vemos en el próximo video.